Qué gran retiro espiritual nos regaló el Señor el día de ayer. Es digno de comentar, de veras, hermanos, cómo el Señor trató con todos los que fuimos ahí, con los que estuvimos. Desde que llegamos hasta que salimos, una bendición enorme. Lástima por los que pudieron ir y no fueron. Por los que pudieron y no fueron. Se perdieron una gran bendición. Gratísima experiencia. No. Todo el mundo feliz. Siempre fuimos 24 hermanos. Perfecto. Algunos por trabajo, sus ocupaciones, otros por salud, no fueron. Pero los que pudimos, estuvimos ahí, la gozamos bien. No, hombre. Ojalá un día lo hiciéramos como lo hemos hecho con los jóvenes, de quedarnos a dormir cuando lo hicimos en Navojoa, que allí hay dormitorios y rentamos y nos quedamos a dormir, no un jolgorio, hermanos, 2 días de retiro, no, una bendición. Bueno, vamos a verlo. Juan 17, mis hermanos, 21 al 23. Cuando lo encuentres, si puede estar de pie, hágalo por favor, que vamos a leer juntos estos 3 versículos. Es Juan 17, 21 al 23. Bien, lean fuerte los jóvenes. Solamente los jóvenes. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo fuerte. Dios bendiga su palabra. Oramos, Padre eterno, una vez más te agradecemos lo bueno que eres con nosotros y ponemos en tus manos tu palabra que ahora será predicada, que podamos, Señor, hacerlo con toda la verdad que es, lleno de tu gracia, mi Señor, y tu sabiduría, y que tu poder se deje sentir en medio nuestro, y que sea tu Espíritu Santo tocando corazones, tú hablándonos a través de esta palabra y que mis labios solamente expresen lo que cada corazón aquí necesita. Para gloria de tu nombre y nuestra bendición oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siéntese, hermanos, por favor. Me encanta, hermanos. Fíjense nada más. Dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Sé que es muy común en las congregaciones hacer a veces y formar grupitos. No hablo de que sea malo, pero es común en muchas congregaciones donde por lo menos la iglesia es más de 100 o 150, 200. Buscamos siempre con las personas que tenemos alguna afinidad, algo en común que nos identifica y podemos estar juntos y hacemos ese grupito. Repito, no estoy diciendo que es malo, pero aquí el Señor dice, para que todos sean uno. Si podemos tener cada quien nuestras personas, hermanos, hombres o mujeres con quien tenemos
una relación más cercana por alguna afinidad o gustos o deseos o planes. Puede haber muchas razones para que formemos esos grupitos, claro. Pero el Señor aquí, hermanos, nos está diciendo, a pesar de eso, como iglesia tenemos que ser uno. El grupo del Señor tenía que ser uno. Mateo no tenía en común con el apóstol Pedro en cuanto a la vida cotidiana y vida secular. No tenían nada en común. Uno era cobrador de impuestos y el otro era pescador. ¿Qué podía haber de común? Por eso el Señor oraba, Padre, que sean uno, pero decía que todos, para que todos sean uno. ¿Que tenemos defectos? Claro que sí. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Tenemos diferentes niveles socioeconómicos? Sí. ¿Tenemos diferentes niveles de intelectualidad? Sí. ¿Tenemos diferentes grados de conocimiento de muchas cosas? Sí, tenemos grandes diferencias en cuanto al carácter, en cuanto a la forma de ser, al temperamento, formas de ver la vida, puntos de vista, conceptos de muchas cosas, formas de hacer las cosas sencillamente. Proyectos para el futuro muy diferentes, pero con todo y eso Cristo dice que sean uno. ¿Cuántos y quiénes? Todos. Todos. No importa que nos dediquemos. Por eso, hermanos, el Señor estuvo preocupado por la unidad. Preocupado por la unidad. Y esa noche que el Señor sería entregado a muerte, sabiendo Él que iba a ser su última oportunidad de estar con sus discípulos, y que era una de las últimas plegarias al Padre, últimas oraciones que Él haría al Padre, porque luego sería entregado para ir a la muerte. El Señor se preocupó por orar al Padre Celestial, al Dios Padre, y pedirle por su pueblo, por sus discípulos, que estuvieran siempre unidos. ¿Por qué? Porque Él sabía que iban a venir conflictos, problemas, las diferencias comenzarían a salir, y no solamente a salir, a resaltar y a traer un daño, una afectación al grupo de los discípulos, hermanos. De manera que entonces la unidad resultó ser un asunto de gran preocupación para nuestro Señor Jesucristo. La unidad entre sus hijos fue un punto muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque en primer lugar podemos ver que la unidad fortalecía al equipo del Señor Jesucristo, al grupo de apóstoles. La unidad anima y animó a los discípulos. Les repito, ¿qué tenían en común el apóstol Pedro y Mateo? Ninguna. No tenían un tema en común que tratar. Claro, podían, oye, ¿y cómo te fue con la pesca anoche? Pues nomás preguntar, porque ni modo de, pues no, Mateo no le inteligía eso. ¿Y a ti cómo te va con la cobranza de impuestos? Pues Pedro tampoco le inteligía eso. Ok, hermanos, no había cosas en común, pero tenían en común, por supuesto, la presencia de Cristo entre ellos, Cristo en sus vidas, y la unidad como un punto primordial entre ellos no tenía que perderse. La obra del Espíritu Santo en sus vidas tenía que funcionar, pero funcionar a través de la unidad. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que la desunión tiene y produce efectos sumamente negativos. Mire, la unidad anima para caminar, para ir hacia adelante, vamos cada día por más.
Y la desunidad o la desunión cansa. La desunión se vuelve una carga. La desunión fastidia. Si usted lo puede resumir al interior de su familia, cuando la familia está perfectamente unida, caminando todos en la misma dirección, papá, mamá, donde hay ambos, hijos, donde hay hijos, donde viven juntos en casa todavía, en familia. Ok, perfecto. Pero cuando alguien no está de acuerdo y genera un conflicto, ya no hay paz. Ya no hay relax, ya no hay descanso, se vuelve o se empieza a convertir en una carga terrible. ¿Por qué? Porque ya no hay unidad, se está perdiendo eso. Aunque seamos 4, aunque seamos 3, con uno que no esté caminando en la misma dirección, no tenemos que pensar igual. No tenemos que hacer las mismas formas o hacer las cosas de la misma forma. Por supuesto que no. Pero sí caminar juntos en unidad a pesar de las diferencias. Grandes diferencias había entre los discípulos. No tenían las mismas virtudes. No tenían las mismas cualidades. No tenían ni siquiera los mismos defectos. No cometían los mismos errores. Hasta en eso diferían el uno del otro, totalmente diferentes, pero en lo que tenía que ver con el llamado del Señor, tenían que ser uno. Y es allí donde entramos usted y yo, mis hermanos. Allí entramos. Podemos disentir de muchas cosas, pensar, hablar, razonar y ser diferentes. Pero en el sentido espiritual tenemos que caminar en la misma dirección. Porque el diablo anda siempre con intención de dividir. Siempre el diablo es especialista en dividir, no se nos olvide. El diablo divide, el diablo separa, el diablo aparta y genera conflictos, genera contención, contiendas, pleitos, celos, ira. Produce tantas cosas. Muy bien. Porque no quiere que el matrimonio esté unido, no quiere que la familia esté unida, no quiere que la iglesia esté unida, no quiere que el matrimonio esté firme, que la familia esté firme, no quiere que la iglesia esté firme, no quiere que tengamos proyectos ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Sencillamente Él no quiere que tengamos nada que nos oriente hacia el camino en unidad. El diablo, no olvidemos, hermanos, está allí y solamente viene para hurtar, matar y destruir. Pero ustedes y yo, por eso es importantísimo mantenernos en oración. Y una de las oraciones diarias que debemos tener, que el Señor nos mantenga unidos, nos mantenga firmes y nos mantenga constantes en el sentido de perseverancia en la vida cristiana, en lealtad a Cristo y en fidelidad al Señor. Tenemos que cada día estar allí, hermanos. Ok. Muchas familias viven en conflicto. Muchos matrimonios viven en conflicto. Muchas iglesias viven en conflicto. ¿Por qué razón? Porque perdemos el piso en la razón de estar aquí, hermanos. Perdemos el motivo que nos tiene aquí en la tierra. ¿Cuál es la razón de estar aquí? Y gracias a que perdemos esas razones, esos motivos de estar aquí, es que el enemigo se aprovecha, hermanos, y utiliza muchos instrumentos de división para generar desbandadas y todo aquello. Hace años,
Un pastor me comentó, Favela, ¿tú qué harías si a 100 metros de tu templo se pone otra congregación, otra iglesia? Hace como 20 años me preguntó eso. No sé, le digo, pero creo que me daría gusto. No creo. Bueno, yo no sé si usted cree o no, pero le estoy respondiendo lo que me está preguntando. Que yo creo que me daría gusto. Dame una razón por qué te da gusto. Y lo que le contesté tampoco le gustó. Lo que le contesté, ¿qué fue? Hermano, ojalá que cada 100 metros en Ciudad Obregón hubiera una iglesia cristiana. Ojalá que en cada cuadra, le digo, de Ciudad Obregón hubiera una iglesia cristiana. Imagínense vivir en una iglesia vivir en una ciudad donde cada 100 metros hay una iglesia cristiana. Hermano, sería la ciudad ideal para vivir. Y ahora que se ha instalado a 100 metros de aquí, fíjense nada más con el paso de los años, ¿no? Se ha instalado de aquí una congregación, aquí enfrente del Hotel Dora. Se ha instalado una congregación que ahora en la semana que pasé y que escuché música cristiana, me asomé y ahora le dije yo, en serio que me dio gusto. Perfecto, dije yo. Cuando yo sabía que estaba aquí otra a 300 metros, lástima que ya no está. Perfecto, dije yo. Bueno, y ahora que vi esta, me dio gusto. Señor, gracias por una nueva iglesia. Y Dios nos ayude a que haya más. Como al paso de los años se vuelve esto, ¿no? Y sigo creyendo lo mismo, hermanos. Recuerdo que en aquellos años el pastor que les comento me dijo, y si algún hermano de mi congregación se quiere ir a esa iglesia, ¿qué le digo? No, es que nadie se va donde está contento. No está feliz, nadie se va. No. Le puse el ejemplo. Hermano, a 100 metros de mi casa, yo sin conocer, nomás le dije a rumbo, viven otras mujeres. ¿Y cree usted que porque a 100 metros de mi casa viven otras mujeres también muy guapas como mi esposa, voy a dejar a mi esposa para irme con ella si mi esposa me está tratando muy bien? ¿Ve? Se quedó callado. Yo creo, hermanos, que cuando entendemos el rumbo como familia y como iglesia, no vamos a buscar otra familia, no vamos a buscar otra pareja, ni vamos a buscar otra congregación. Por supuesto que no. Vamos a permanecer unidos. No tenemos solamente que olvidarnos de la razón de estar aquí. No tenemos que olvidarnos el motivo que nos ha traído aquí, hermanos. Recordemos que las divisiones son instrumentos que el enemigo usa para traer incertidumbre a la vida de las familias y a la vida de la iglesia y robar la quietud y la paz. Tenemos entonces que enfocarnos en buscar siempre la unidad. Tenemos que luchar por ella, tenemos que orar por ella, tenemos la unidad que estarla conquistando día a día.
La primera iglesia que nos menciona la Biblia son aquellos primeros cristianos en la iglesia de Jerusalén y su sanidad. Fue una iglesia, hermanos, sana. Esto es importante. Sana en unidad. Si ellos no hubieran estado unidos, jamás hubieran llegado tan lejos. Jamás lo hubieran logrado. Tal vez ni siquiera intentado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en la unidad está el cúmulo de bendiciones. Hay un ramillete de bendiciones. Y Dios está en la unidad. Dios está allí, hermanos. Y en la unidad el Señor promete bendición. Y en la bendición de Dios es el éxito verdadero. Como desde el Antiguo Testamento el Señor nos ha venido hablando. El Salmo 133 es un salmo muy famoso. ¿De qué nos habla ese salmo? Nos habla de la armonía. Nos habla de estar en paz con todos. Ok. Entonces, hermanos, en la unidad, oiga bien lo que le voy a decir. En la unidad tenemos segura la llegada hasta el punto final. En la unidad podemos estar seguros que podemos llegar al final. Pero si no estamos unidos, nunca caminaremos, ni siquiera llegaremos a medio camino. Y la palabra de Dios nos asegura que aquellos primeros cristianos también eran de un corazón y un alma como nosotros. Tenían defectos, cometían errores, tenían los mismos deseos humanos y carnales que también tenemos nosotros. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál fue la diferencia? Que también ellos tenían en su corazón el deseo que Dios tenía en su corazón. Traté de hacer énfasis en el retiro el día de ayer, que Dios siempre usará al hombre o la mujer que siente lo que Dios siente y que ama lo que Dios ama. Y lo voy a repetir. Dios siempre usará al hombre y a la mujer que siente lo que Dios siente y que ama lo que Dios ama. Si usted no ama lo que Dios ama, Dios no le usará. Si usted no siente lo que Dios siente, Dios no le usará, hermanos. Los discípulos amaban lo que Cristo amaba. El Señor trató con ellos, trabajó con ellos. En su falta de conocimiento y de experiencia de vida cristiana y todo aquello, pero con todo y su falta de conocimiento de tantas cosas, el Señor los llamó para un ministerio muy especial y muy específico. Desde aquella famosa gran pesca del apóstol Pedro, donde el Señor le quiso enseñar tantas cosas, a partir de allí el Señor le dijo, ok, esta fue tu última pesca, la gran pesca, porque a partir de este día ya no serás más pescador de, vaya redundancia, de pescados, sino de hombres. Ok, a partir de ahora serás alguien diferente, dotado de un poder especial. Ok, el Señor estuvo allí, hermanos, pero aquellos hombres tenían los deseos de Cristo. Sí, en su ímpetu, el apóstol Pedro llegó a hacer grandes promesas que algunas de ellas obviamente no cumplió porque era puro sensacionalismo del apóstol Pedro. Por su temperamento y su carácter, su temperamento lo hacía prometer muchas cosas, pero su carácter le hacía no cumplirlo. Violento, pero también muy sensible a muchas cosas. Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Todos te podrán negar, pero yo no te voy a negar. Señor, te van a dejar solo, pero yo no te voy a abandonar. Y si es preciso ir a la muerte por ti, estaré yendo a la muerte y voy a morir por ti.
No, pero tranquilo, tranquilo, porque esta noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Yo, Señor, tú, Pedro. Pero qué bonito cuando después de 40 días vemos al Señor haciéndole esas 3 preguntas determinantes en la vida del apóstol Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El Señor quería escuchar del apóstol Pedro que amaba lo que él amaba. Pedro, ¿me ama, Señor? Te amo. Perfecto, Pedro, me encanta eso. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Ok, pastorea mis ovejas. Pedro, hermanos, y los discípulos todos tenían que sentir lo que el Señor sentía. Tenían que amar lo que el Señor amaba. Pedro, ¿me amas? Una tercera vez. Señor, tú lo sabes todo. Ok, entonces, apacienta mis corderos. Hermanos, qué importante es que ustedes y yo amemos lo que Dios ama. El enfoque en el retiro ayer fue diferente, pero al usar esta frase este día, me quiero referir a que amemos la unidad en la iglesia. Amemos lo que Dios ama. Amemos y oremos lo que al Señor Jesucristo le generaba una preocupación especial, y que era la unidad de sus discípulos, la unidad de su pueblo. Por eso la palabra de Dios es muy clara, para que todos sean uno. Ellos tenían que estar apasionados de aquello que a Cristo le apasionaba. Ellos tenían que estar ciertamente emocionados de ser parte del grupo del Señor. Ellos tenían que estar listos para caminar por el mismo camino donde el Señor transitaba. Ellos debían que estar preparados para, si había que morir por el Señor, morir, pero no de una manera emocional o sensacionalista, repito, como el apóstol Pedro. Si era necesario ir a la muerte por la causa de Cristo, ok, pero llegar a la meta, hermanos, llegar a la meta debe ser un gran privilegio, morir por Cristo. Imagínense, morir por Cristo, no, qué enorme honor debe. No estoy diciendo que sea fácil ni que deseo morir, pero si es por Cristo, vamos adelante. Tenemos que sentir esto, hermanos, tenemos que ir adelante. Los apóstoles fueron azotados en gran manera, hermanos. ¿Por qué fueron azotados? Porque amaban lo que Cristo amaba. Porque sentían lo que Cristo sentía. Y eso, el ser azotados por amar lo que Cristo amaba y sentir por lo que Cristo sentía, los hacía a ellos, dice la palabra de Dios, que cuando estaban siendo azotados, los hacía sentir dignos de sufrir por la causa de su Señor. Salían de la prisión, salían del cuarto de la tortura y los azotes y los golpes y los desprecios y menosprecios y todo aquello, y ellos felices, se sentían dignos de haber padecido por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque amaban lo que Cristo amaba y sentían lo que Cristo sentía, hermanos. Y la unidad la vemos revelada en la palabra de Dios. Ellos, hermanos, pudieron llegar al final del camino juntos, excepto el hijo de maldición, como dice la palabra de Dios, llamado Judas el Iscariote. Pero el resto caminó juntos. Llegaron al final, hermanos, y pudieron traer la gloria al Señor y darle la gloria a Dios. Y poder ellos ofrecerle al Señor lo mejor de sí,
hasta tener que morir por Él, y murieron por la causa de Cristo. O sea que la unidad con el Señor cuesta. La unidad como cuerpo cuesta. Sencillamente, ¿a cuántos de nosotros nos han aplicado una vacuna? No en mi caso, gracias a Dios, que a las 3 horas ya no se pueden mover, porque les da calentura, dolor de cuerpo, dolor de huesos, dolor de quién sabe qué. Pero tienen ya que ir a acostarse y tomar algo para la fiebre, para el dolor de cabeza o de huesos, lo que sea, de cuerpo, porque les pegó la vacuna. A muchos no, gracias a Dios, a mí no. Nada me hizo, gracias a Dios. Pero si fue en este brazo, a menos en mi caso. Ok. Pero como es un cuerpo y todo está unido entre sí, ¿y qué tienen que ver mis huesos con este brazo? Si aquí me vacunaron, no mis huesos. ¿Qué tiene que ver que aquí me inyectaron para que me muera la cabeza o para que me dé fiebre? Somos un cuerpo. Lo que le afecta a uno nos afecta a todos. Eso es unidad, hermanos. Y en la tierra, aparte del ser humano, yo sé que hay muchos corporativos en la vida secular, muchas empresas corporativas. ¿Y qué es un corporativo? Que tiene varias empresas, un grupo que tiene varias empresas, ese es un corporativo. Forman un cuerpo de empresas, un grupo que lo que le afecta a uno le afecta a la otra increíblemente, es un corporativo. Pues en la vida espiritual, hermanos, igualmente ustedes y yo somos un cuerpo. Y lo que le pasa a uno le afecta al otro. En el Antiguo Testamento era un pueblo. En el Nuevo Testamento somos una iglesia. Y la Biblia asegura que todos somos un pueblo en Cristo. Y que todos somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza se llama Cristo. De aquí para abajo es la iglesia. De aquí para arriba Cristo es nuestra cabeza. Y la cabeza no está apartada del cuerpo, porque si no, no somos cuerpo. No tenemos vida sin la cabeza. La iglesia sin su cabeza, que es Cristo, no es nadie. Cristo es la cabeza, y mire qué increíble esto. Cristo es nuestra cabeza y Cristo es nuestro fundamento. Cristo es nuestra cimentación en la vida diaria como cristianos. Y Cristo es la cabeza que nos ayuda a tomar las mejores decisiones y nos da rumbo cada amanecer. Le da razón por qué estar de pie cada mañana. Ok. Y esta cabeza si no tiene paz, todo el cuerpo está enfermo. Todo el cuerpo no tiene paz si la cabeza no está en paz. Y Cristo es nuestra paz. ¿Se da cuenta entonces qué importante es la unidad, hermanos? Entre la cabeza y el resto del cuerpo que somos nosotros. Cristo y su iglesia, y cada uno entre sí. Él se encargó de quitar lo que estorbaba. Él es nuestra paz, dice el apóstol Pablo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes intermedias de separación. Y nos unió entonces para que fuéramos uno solo. Ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Llamada iglesia. Somos uno, muy bien. Así que, hermanos, así como ustedes y yo estamos
y el Señor demanda esa unidad y estamos unidos como iglesia, el Señor nos ayuda a permanecer unidos. Y Él ponía el ejemplo de la vid y el pámpano, otro asunto que tratamos el día de ayer. Nuestra hermana Ivette nos habló al respecto. Qué importante, hermanos, es que permanezcamos unidos a la vid. La hermana nos comentaba, una hoja que se arranca del árbol, la soltamos acá afuera, al siguiente día va a estar ya, la expresión es toda chora, sí, feíto, pero así lo entendemos, en término coloquial, toda chora, porque se va secando, al rato toda reseca, y ya toda reseca, y por más que querramos, después de arrancarla de un árbol, vamos y la trasplantamos en otra parte, no va. ¿Por qué? No va a funcionar porque no tiene raíz. Y si la queremos injertar, pues tenemos que hacer una serie de procedimientos si es que es compatible, y no se va a dar. Y se va a echar a perder esa hojita y se murió. Y se reseca, se vuelve quebradiza y el polvo se la lleva. Así es cuando usted y yo permanecemos fuera del cuerpo. El viento nos arrastra, nos lleva. Y con el pretexto de que voy a estar mejor en otra parte, toma malas decisiones y se va secando. Y al rato no está bien ni en otra parte donde presentía o pretendía, mejor dicho, que estaría mejor. Hermanos, no olvidemos que como iglesia, ustedes y yo formamos un solo rebaño, y ese rebaño es la iglesia por la que Cristo murió, donde Cristo es el buen pastor, y el buen pastor que dio su vida por su iglesia, por su rebaño, hermanos. Así como hay una sola vid y nosotros los pámpanos, así hay un solo gran pastor, buen pastor como Cristo Jesús lo dijo, el pastor y obispo de nuestras almas. Así también hay un solo rebaño. Muy bien. Y nosotros, hermanos, somos los pámpanos y somos las ovejas. Tenemos que entender esto. Somos un solo edificio. Somos una sola construcción que vamos a terminar de ser construidos como edificio terrenal llamado iglesia cuando Cristo aparezca en las nubes, cuando el sonido de la trompeta se deje sentir y como la novia vayamos con el esposo para estar con él para siempre, y celebremos con el Señor en la eternidad las famosas y las ansiadas bodas del Cordero. Hermanos, qué bonito esto cuando la iglesia permanece unida. La unidad, hermanos, es un testimonio. No se nos olvide esto. Es un testimonio poderoso y es una evidencia incuestionable de comunión y de armonía. La unidad. Y por supuesto lo contrario, pues enseña lo contrario. La desunión o la falta de integración genera entonces una serie de cuestionamientos porque nos evidencia la falta de armonía y de comunión. Tenemos que ir adelante, hermanos. No olvidemos que la armonía nos habilita para un trabajo fructífero. Déjenme terminar con esto. La unidad en la iglesia, hermanos, desafortunadamente, es una bendición estorbada. ¿Qué estoy diciendo con esto? Una de las cosas que impiden que vivamos en unidad es nuestra propia carnalidad. Es nuestra propia humanidad pecaminosa, a quien le hacemos caso. ¿Qué hubiera ocurrido si Mateo, Juan, Jacobo, Bartolomé y citando al resto de los apóstoles se hubieran fijado en cómo era Pedro?
Imagínense nada más. No, Pedro, tú eres muy dado a prometer lealtad y luego a la hora de la hora fallas. No, Pedro es muy impulsivo, se deja dominar y luego anda cortando orejas. Si se hubieran dejado llevar por cómo es Pedro. Tú dijiste que estabas dispuesto a morir por el Señor Jesucristo y a ver dónde. Si hay que ir a la cárcel, tú ibas a ir a la cárcel. ¿Y dónde te escondiste? Huiste, nomás viste que lo agarraron. Pudo haber razones, hasta para haberle reclamado al Señor Jesucristo. ¿Por qué Pedro, Señor? ¿Por qué Pedro? Si aquí estoy yo. Jacobo y Juan, Pedro, Jacobo y Juan era el grupito del Señor, el más allegado, el más íntimo con el Señor. Sin embargo, Jacobo y Juan nunca dijeron, Señor, Pedro ya te falló, ahora yo, o ahora nosotros. Nada. ¿Por qué? Porque cuando tenemos unidad, no nos fijamos en los defectos y en los errores y en las fallas de los demás. Y el propósito de Dios se cumplió. Y el mismo apóstol Pablo da testimonio de Pedro. Cómo Dios usó grandemente entre el pueblo judío al gran apóstol Pedro. Y lo usó grandemente para traer a los de la circuncisión a la vida cristiana. Hermanos, no estorbemos a la bendición. No permitamos que el enemigo nos obstruya el paso y nos atoremos como si nada con aquella obstrucción. No, brinquemos esa obstrucción y ese objeto que está impidiéndonos avanzar. Brinquémonos y dejémoslo a un lado. Vivamos en una unidad espiritual, no meramente humana, pecaminosa y carnal, hermanos. Guardemos la integridad delante de Dios. Seamos completos en Cristo Jesús. No querramos vivir el 80-20. El 80 con Dios y el 20 con mis propios deseos y placeres malos, pecaminosos, carnales, meramente humanos. No, nada de que el 50 y 50, 80-20, 90-10. No, para nada. Por supuesto que no, hermanos. Tenemos que ir adelante juntos. Una bendición estorbada es cuando en la iglesia buscamos lo propio, lo de cada quien. Y que se haga valer mi opinión y mi concepto y mi... No. Hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Y todo para la honra y la gloria de Dios. Y todo para honrar el nombre de Cristo Jesús. Porque la unidad es responsabilidad de todos, hermanos. El ir adelante es responsabilidad personal. Pero la unidad nos corresponde a todo el cuerpo de Cristo. Y el ser indiferente ya es desunión. Así que no seamos indiferentes al llamado de Dios. Otra cosa terrible que impide la unidad es la discordia y la enemistad. Hermanos, creo que tenemos que entender esto. Tenemos que reconocer que el Señor nos ha traído a ser parte de su cuerpo y nos ha regalado dones espirituales. Nuestra parte es dar fruto, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es nuestra parte, rendirle frutos al Señor. La parte de Él, después de salvarnos y sellarnos con su presencia a través de su Espíritu Santo, es dotarnos de capacidades para servirle. Y Él nos ha dotado de dones espirituales para su servicio. Entonces estamos completos. Si yo ofrezco al Señor mis frutos, le doy frutos al Señor,
y tomo y entiendo y reconozco los dones espirituales que Él me ha regalado, entonces ahí cierro el círculo. Acepto lo que tú me das, Señor, yo te ofrezco. Entonces es una vida íntegra delante de Dios. Una vida evidente a través de los frutos de que Cristo está allí, en mi corazón y en mi vida. Y los frutos hacen evidente mi actitud y disposición para servir al Señor. Así que, mis hermanos, no olvidemos, la unidad es una demanda que Dios nos hace. La unidad requiere de entrega y disposición y actitud positiva de cada uno de nosotros. La unidad honra el nombre de Dios y la unidad nos identifica ante un mundo incrédulo para que sean uno. Y los que no creen, vengan y crean, dice el Señor. Para que crean. Los que no han creído, crean que tú me enviaste. ¿Se da cuenta? La gente se fija, oye, ahí qué bonita unidad, qué bonito, es testimonio, hermanos. Y la gente quiere saber qué está ocurriendo entre nosotros cuando estamos unidos. Sale, echémosle ganas, hermanos, vamos a cantar. Me gustó ese que yo lo conocía como doxología, o es otro. Pásenle por favor, jóvenes del coro. Pásenle, vamos a cantarlo.